La Revolución de Mayo, que iniciaba nuestro camino hacia la independencia, fue recibida en Misiones con entusiasmo y defendida de los embates y las resistencias provenientes de Asunción y de Corrientes, que se negaban a aceptar a la nueva Junta de Gobierno Patrio y sus políticas. La Revolución de Mayo no se entendió bien en las provincias. Yo he leído las actas del Cabildo de Corrientes. La gente se asustó de que de golpe quedaban sin virrey y unos jóvenes que no conocían ellos a quienes eran, se habían apoderado del gobierno. Entonces tenemos un hecho que es reivindicado como el momento en el que Misiones adhiere plenamente a la Revolución de Mayo, que es cuando se produce una junta de funcionarios de Cabildo el día 8 de julio de 1810 en Candelaria. Es un hecho sumamente importante, entonces se hace esta reunión de funcionarios, de alcaldes, de corregidores, y todos deciden adherir a la Junta, como lo solicitaba Rocamora. Pero al poco tiempo, y algo que por ahí no se conoce tanto, al mes siguiente Velasco también pide que se haga una reunión y nuevamente se hace una reunión similar que adhiere al Consejo de Regencia. Esa situación deja, digamos, en un marco complejo a la provincia de Misiones, porque Misiones queda atrapada entre dos frentes contrarrevolucionarios, por un lado Asunción y Montevideo. Eso lleva a que Rocamora pida auxilios urgentes para Misiones, porque mientras Misiones se plegaba al proceso revolucionario de Mayo, Asunción exigía a Rocamora de que inmediatamente prestara fidelidad al Consejo de Regencia y dejara sin efecto ese apoyo a la Junta Revolucionaria de Mayo. Es en ese contexto en que va a llegar Manuel Belgrano con su expedición libertadora, intentando, digamos, someter al Paraguay rebelde en ese momento. Y cruza por Misiones, el pueblo misionero se pliega a esas fuerzas de Belgrano, ¿no?, para llegar hasta Asunción. Belgrano en su cruce dicta el reglamento para los pueblos misioneros, que es considerado como un primer ensayo constitucional del país en realidad. Montevideo seguía en manos de los españoles, que con Elío como virrey reclamaban la soberanía sobre todo el exvirreinato. Las tropas revolucionarias sitiaron la ciudad, contando con el inestimable apoyo de José Artigas, que había sublevado a la población rural de la Banda Oriental, formando un verdadero ejército popular. El caudillo oriental repartió tierras entre sus paisanos, incorporó en pie de igualdad a los habitantes originarios e impulsó las ideas federalistas, cuestionando el poder absoluto de Buenos Aires y proponiendo el reparto de las rentas aduaneras y la nacionalización del puerto. Artigas convocó al Congreso de los Pueblos Libres, que se reunió en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815. Allí estaban los diputados por la Banda Oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones. Sus primeros actos fueron jurar la independencia de España, izar la bandera tricolor y enviar una delegación a Buenos Aires para concretar la unidad. La respuesta porteña fue la invasión a Santa Fe. Volvió la guerra y el Congreso debió disolverse. En ese contexto, Artigas designa a su hijo adoptivo Andresito como comandante general de las Misiones. Misiones va a pasar a formar parte de la Liga de los Pueblos Libres, con su caudillo comandante general Andrés Guacurarí Artigas, designado por el propio Gervasio Artigas. De hecho, Andrés Guacurarí era hijo adoptivo de Artigas, y allí comienza la incorporación de Misiones a ese escenario de las guerras civiles, que eran las guerras entre unitarios y federales. Porque había una larga historia entre Portugal y las Misiones. Los bandeirantes durante años se enriquecieron cazando indios que estaban todos juntos y se los llevaban para comerciar en el comercio de esclavos internacional. Entonces ahí se levantan todos los indios misioneros y se vienen a colocar frente a Artigas y a favor de Artigas, a disposición de Artigas. Es de pensar que entre ellos iba Andresito. Andresito en realidad es Andresito Guacurarí de Artigas. Él era un guaraní nacido
en Santo Tomé, 1778. Así como muchos otros guaraníes, se suma a la causa de José Gervasio Artigas, a la causa federal. Sirve como soldado y posteriormente oficial del cuerpo de blandengues. En él aprende a lo que es el empleo de las armas y de la caballería. Y Andresito, a partir de 1815, es designado comandante general de las misiones, en el cual tiene la responsabilidad de mantener el flanco oeste de defensa de lo que era la banda oriental. La responsabilidad de Andresito era tanto la recuperación de las misiones orientales, que eran todas las que estaban ocupadas en el territorio portugués, y las otras misiones que estaban al otro lado del río Uruguay en territorio argentino. El enemigo, evidentemente, es el portugués. Ahí es una lucha a muerte y una lucha que termina desgastando y termina destruyendo físicamente, pero también produce un efecto de dispersión de la población en Misiones. Tradicionalmente se lo ve a Andresito como el defensor de las fronteras de Misiones frente al enemigo externo, pero la figura de Andresito trasciende eso, es mucho más que eso. Tiene una importancia social, es la reivindicación de una provincia de indígenas. Y por eso, por ahí viene la cuestión de por qué Misiones adhirió tan firmemente a los ideales de Artigas. En realidad la Liga de los Pueblos Libres era el único modelo que contemplaba la existencia de una provincia de indios. O sea, Buenos Aires no contemplaba esta situación, Paraguay tampoco. Andresito vuelve a establecer la concepción jesuítica de las misiones en su gobierno como gobernador. Institucionalmente, todos los pueblos de las misiones vuelven a funcionar con sus cabildos. Artigas manda decir que se elijan los cabildantes, se democratiza la provincia, todo el mundo vota con una sola exigencia, que es ser hombre de bien. Hombre de bien se decía en aquel momento aquel que no tenía antecedentes penales. Es decir, yo diría que en el único lugar de América del Sur donde los indios fueron cabildantes, porque no se conoce ningún lugar donde haya ni negros ni indios cabildantes, fue en las misiones jesuíticas y en la experiencia de Andresito Artigas como gobernador. Artigas le encomendó a Andresito recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos. Lo hace al mando de su ejército indio, de 500 combatientes armados como pueden, con lo que tienen, que no es mucho, y que compensan con su coraje y el conocimiento del terreno palmo a palmo. En poco tiempo recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus. Por un lado, era guaraní, lo cual le daba un nivel de llegada entre la gente de Misiones mucho mayor que lo que había pasado hasta ese momento. Por más que hubo buenos gobernantes por ahí, unos más que otros, pero tenían una limitación, que es que no eran guaraníes, no manejaban en la mayoría de los casos ni siquiera el idioma, y eso era un impedimento. Y no solo en la cuestión de la comunicación, sino que conoce la forma de funcionamiento tradicional del poder entre los guaraníes, esa cuestión de reunirse, discutir, una cuestión... no era lo mismo hacerlo en español que hacerlo en guaraní. Andresito solo se va a batir durante el año 17 y durante el año 18, solo con los indios contra los ejércitos portugueses que venían de pelear con Napoleón Bonaparte, que era el militar considerado el militar más capaz del mundo. Andresito emplea un sistema en el cual los guaraníes combaten a caballo, tanto la infantería como la caballería. Una pequeña nación con tropas irregulares se enfrenta a una potencia superior, utilizando para ellos muchas veces tácticas innovadoras, guerras de guerrilla, y buscando siempre evitar un contacto pleno, sino solamente buscar enfrentamientos pequeños para destruir lo que es el abastecimiento logístico y los puntos de conexión que tenía el enemigo. La bandera de Misiones se compone de 3 franjas horizontales, roja, blanca y azul, y fue oficializada por el decreto provincial el 12 de febrero de 1992. Su historia se remonta al 10 de enero de 1815, cuando, tras la victoria artiguista en Guayabos,
sobre las tropas centralistas porteñas, José Artigas ordenó agregarle a la bandera de Belgrano una banda diagonal color rojo punzó, como símbolo de adhesión a la causa federal. Así nacía la bandera de los pueblos libres, que comenzó a usarse con las 3 franjas que luce la actual bandera misionera, cuyos colores fueron explicados por el mismo Artigas. El rojo, por la sangre derramada para sostener nuestra libertad e independencia. El azul, de nuestra decisión por la República. Y el blanco, de nuestra distinción y grandeza. El 2 de julio de 1817 se da la batalla de Apóstoles, donde Andresito vence al ejército portugués y lo corre hasta el río Uruguay. Y los portugueses tardan 8 meses en rehacerse de ese desastre producido por los indios. Esto después lo rodean en San Carlos en marzo del 18 y se da ahí una batalla muy importante. Los portugueses llegan a hacer volar el polvorín y Andresito atropella y sale, logra escapar de la emboscada que le tienden y entonces se van hasta la tranquera de Loreto y se rearman de nuevo. Es importante la presencia de Liberá. El Liberá en Corrientes ocupa el 33% de su territorio. Andresito cada vez que se escondía, cruzaba por arriba y se escondía detrás de Liberá. El Liberá es impenetrable, es uno de los grandes pantanales del mundo. Y recogía gente, él era un caudillo, y los indios lo seguían, sabían que no había otro destino que jugarse con Artigas. Y bueno, más allá de esta lucha muy fuerte que fue contra los portugueses, con Andresito también se da una participación de Misiones dentro de las luchas civiles, de las guerras civiles. Y uno ve eso en la ocupación a Corrientes, que es probablemente el episodio más controvertido de la actuación de Andresito, y lo que me explica por qué en la actual provincia de Misiones se lo ve de una manera y en Corrientes, sobre todo Corrientes capital, se lo ve de una manera bastante diferente. En el año 1818, a raíz de una rebelión de Corrientes en contra de Artigas, en el cual decide aliarse con Buenos Aires dejando de lado la Liga de los Pueblos Libres, entonces Artigas ordena a Andresito tomar Corrientes. Andresito se enfrenta en lo que se llamó la batalla de Loma Cacatí, en la cual Andresito, aprovechando su sagacidad, a pesar de ser derrotado en esta batalla, hace un gran rodeo a las tropas de Corrientes, entra por Saladas, destruye a las pequeñas fuerzas que estaban ahí y ocupa Corrientes. Y derrota a las tropas de Corrientes sin un enfrentamiento frontal en el cual no desgastó sus tropas, y la marcha que tuvieron que hacer las tropas correntinas encontraron ya Corrientes ocupada formalmente por Andresito. Al enterarse Andresito que Bedoya se lleva todos los niños indios que había podido juntar en la zona como esclavos a Buenos Aires, entonces él en el camino va juntando a todos los niños blancos, los va incorporando a su ejército. Cuando llega a Corrientes, se instala en la casa de la familia Bedoya, del mismo que huyó, del que organizó el golpe, y se hace una gran comitiva de todas las madres conocidas, de la familia conocida de Corrientes, para pedirle por favor que largue sus niños de 12, 13, 14 años y que no los lleve a la guerra contra Portugal. Entonces sale Andresito, al quien le dicen que era un bandolero y un bárbaro, y le dice así: llévense a sus hijos, pero acuérdense que las madres indias también tienen corazón. No hubo ejecuciones, hubo contribuciones forzosas como hubo en todos lados durante toda la década revolucionaria. Las contribuciones forzosas, sobre todo de la clase alta y más de los españoles, era algo constante. Pero por ahí esa ocupación pacífica, eso de entrar a Corrientes siguiendo toda la liturgia de la entrada del gobernador español de la época colonial, eso de entrar bajo palio, dar la vuelta a la plaza, ir a la iglesia después, eso también era humillante. Que un indígena se apropiara de toda esa liturgia era humillante para la clase alta correntina. Y la presencia de Andresito iba más allá porque era una amenaza económica. O
O sea, el hecho de liberar a la servidumbre indígena en una ciudad que basaba su sistema económico en la servidumbre era también una amenaza para los intereses económicos. Ahí recibe la orden de que había que volver a invadir la zona de Brasil y Andresito se retira con su ejército, cruza San Borja, da la batalla de San Nicolás, gana la batalla de San Nicolás nuevamente contra el ejército portugués. Y en un momento determinado, cuando tenía que bajar a encontrarse con Artigas en el paso de Itacurubí, lo espera una emboscada muy importante de Abreu, nuevamente el coronel Abreu, y lo derrota. Cuando él está haciendo una jangada con unos indios para cruzar el río Uruguay, porque él da la orden de encontrarse nuevamente del otro lado, un sargento lo apunta con un grupo de soldados y lo llevan detenido. Ello significó un duro golpe para José Artigas, porque significó la pérdida de uno de sus subordinados más leales, que más entendieron su programa y leal hasta el final. Pero evidentemente, ya sea por su natural rebeldía, porque era un prisionero que había que custodiarlo más, fue enviado al islote de la Lalle, donde permaneció hasta que en Río de Janeiro fueron liberados todos los prisioneros artiguistas, ¿no es cierto? El conde de Casaflores, que era representante de la diplomacia española ante Río, hace los trámites para sacar en libertad a los presos artiguistas. Y salen todos, el padre Fray José Acevedo, Manuel Francisco Artigas, el hermano de Artigas, y entre ellos sale el nombre de Andresito. Y toman el bergantín Francis, que viaja en el 21 de julio del año 21 hasta Montevideo. Son los que después van a ser los 33 orientales. En la lista de los que sube al barco está el nombre de Andrés Artigas. Pero resulta que después surge un documento donde hay un nuevo pedido de libertad de Andresito. Es decir, que parece que Andresito al salir en libertad peleó con unos marinos ingleses y lo volvieron a detener. Se desató la guerra con el Brasil, un montón de hechos por los cuales tanto España como cualquiera perdió el interés por este personaje prisionero político que quedó allá y que por eso nadie reclamó nunca más su libertad. Y ahí es nombrado un nuevo comandante. Lo nombran a Pantaleón Sotelo, que gracias a pude establecer que era un ya peruano. Y aparte había sido su segundo. Artigas concentra todas sus tropas, trata de recuperar una vez más la banda oriental que está invadida por los portugueses. Hay unas pequeñas victorias iniciales, pero lamentablemente viene el desastre de Tacuarembó, donde nuestras tropas misioneras son arrasadas, son la mayoría muertas, ¿no es cierto? Y lógicamente muere Pantaleón Sotelo. Tras la derrota de Artigas y Andresito, Misiones fue incorporada por Francisco Ramírez a la República de Entre Ríos. Tras la muerte del caudillo entrerriano, la disolución de su República Entrerriana y la firma del Tratado del Cuadrilátero, firmado en 1822, Misiones quedó formalmente en libertad para organizarse. Pero los intereses de Corrientes, Paraguay y Brasil conspiraban para que esa organización se concrete y recién, en 1824, Misiones recupera su estatus provincial hasta 1827, cuando Corrientes ocupará la provincia hasta la invasión paraguaya de 1834. Misiones tiene que ver con mi niñez y yo siempre digo que nosotros estamos como atravesados por la niñez y que eso nos queda toda la vida, ¿no? Misiones
yo tengo incorporada es la humedad de Misiones, ¿no? Como la lluvia, o sea, a mí me alegra muchísimo la lluvia, y yo tengo mi infancia todo el tiempo el verde y la lluvia, ¿no? Y la humedad. Yo creo que la exuberancia de Misiones está en que yo soy muy barroca en mi trabajo, o sea, no puedo pensar en algo muy minimal, ¿no? Siempre siento, llega la noche y digo, si le pongo tal cosa más, sí, entonces yo dibujo, bordo, vuelvo a dibujar con colores, es como hago un collage de telas, o sea, soy muy barroca en eso creo que sigue estando, ¿no? Apóstoles siempre se destacó por tener personalidades artísticas, ¿no es cierto? Ya en la época quizá lo marcaron los jesuitas con los guaraníes, ¿no es cierto? Y los guaraníes tenían expresiones espectaculares, artísticas en el campo musical, la arquitectura, la escultura. Tal es el caso que las obras guaraníticas están en algunos museos importantes de Argentina. Y es expresión del misionero, del apostoleño, ¿no? el que trabaja la yerba, la tierra colorada, la selva. Todo eso se ve expresado en mis obras. El misionero, el apostoleño se ve muy reflejado. Yo estoy acostumbrada a una vegetación en la cual todo sucede al instante y es todo encimado, o sea, el nacimiento, la vida, el transcurso y la muerte, la descomposición. En un monte misionero es así, vos vas pisando y pisás la que ya se está pudriendo en el monte. Y a mí ese movimiento de vida a mí me gusta mucho y es como un aceleramiento, o sea, los pájaros, los animales, todo cruzado. Y después hay una trama muy fuerte en el monte y muy cerrada. Y yo creo que la trama aparece, bueno, por varias situaciones. Uno, mis dos abuelas y mi mamá son bordadoras y tejían. Entonces yo me crié en ese pueblo con ellas dos, tejiendo y bordando. Entonces de chica yo bordaba y tejía. Esa es un tema con la trama, ¿no? Y por otro lado, bueno, está esta trama vegetal, que yo creo que tiene una profundidad leve. El monte tiene una profundidad leve, o sea, haces así y se termina, ¿no? Y creo que eso ha tenido que ver, y también ha tenido que ver en mis elecciones en el arte, el hecho de que, bueno, por un lado yo dibuje, y cuando dibujo el monte dibujo una trama. Y también elecciones que he trabajado con bordados y tejidos, y también, bueno, el hecho de que haya trabajado en un pueblo del Paraguay donde hay tejedores y vuelve a haber una trama, ¿no? El arte misionero es único. Si uno puede hacer un paseo por las obras de los artistas misioneros, se va a encontrar con la expresión de Misiones, y Misiones son expresiones como vamos a decir, saturadas de color, de los colores rojos, de la tierra colorada, de los colores verdes, de la hierba, de los colores rosas, de los lapachos, los colores rojos de los árboles, las flores. Y es muy intenso, muy colorido, y encima con toda la peculiaridad del clima, el calor, la abundancia de y esa cultura, además de lo exterior, la cultura misionera, donde hay un crisol de razas, hace que eso por ósmosis siempre se transmita a cada estilo de cada pintor misionero o escultor misionero de una manera muy específica, que yo creo que define muy bien la obra de un pintor misionero, un escultor, un artista. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a la intención de acabar con un modelo autónomo de desarrollo como el paraguayo, que podía devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina, que a los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio proclamados por sus promotores. Fue la primera guerra del Estado Nacional unificado, y en ella se estrenó el ejército que había hecho sus primeras armas apuntando contra los propios argentinos que habían osado oponerse al modelo del puerto. En 1865 estalla el conflicto de la Guerra de la Triple Alianza
Anteriormente ya se habían dado algunos conflictos, pero nunca se había llegado a la revolución armada, digamos, de las diferencias, y los países de la región entran en esta conflagración para dirimir la cuestión, digamos, de la soberanía. Más allá de que, según los tratados oficiales de la Guerra de la Triple Alianza, ningún país iba a quitar territorio a ninguno de los contendientes. Esto en la práctica no fue así. Hay un punto que es un lugar histórico donde está lo que se llamaba la tranquera de Loreto. En las tranqueras de Loreto hasta ahí habían llegado los paraguayos. Y los correntinos nunca hicieron ningún esfuerzo para desalojar a los paraguayos de esta zona. Recién cuando se produjo la guerra de la Triple Alianza empezaron a reclamar las tierras. Pero hasta ese momento los paraguayos habían ocupado toda esta zona. Y lo que hacían era entrar cada tanto, hacían entradas al territorio, digamos, para tomar ganadería o madera o yerba mate o lo que sea. Y también como un camino para ir a Brasil, que fue una de las causas de la guerra de la Triple Alianza. Una de las excusas fue que los paraguayos usaron este territorio para llegar a Puerto Hormiguero, que queda en Santo Tomé, para poder pasar a Brasil. Y nos encontramos con que zonas como San Javier, como Concepción, en realidad aparentemente nunca estuvieron totalmente despoblados. Y desde ahí se procedía a cortar la yerba que se obtenía en el centro de la provincia, se sacaba a lomo de mula hasta la costa del Paraná y de ahí se la enviaba hacia el sur. Y gran parte de esa yerba seguramente iba a Brasil. Durante la Guerra de la Triple Alianza hay un momento de ataque paraguayo que lo que hace es devastar todos estos precarios establecimientos, estos ingenios que se daban en la costa del Uruguay, son totalmente saqueados, incendiados, pero después, ya durante la guerra inclusive, hay como un progreso económico vinculado al abastecimiento de los ejércitos movilizados en la contienda. Es decir, esos ejércitos necesitan alimentos, también consumen yerba y eso, esos asentamientos en la zona de San Javier le van a proveer a esos ejércitos. Y aparecen fundamentalmente comerciantes que se van a asentar en Posadas y son los que van a dar origen a lo que hoy es Posadas. Ese núcleo poblacional que es el que va a perdurar después y va a dar origen a Posadas. El final de la Guerra de la Triple Alianza reforzó la importancia estratégica de Misiones como zona de frontera, que debería necesariamente fortificarse frente a las siempre presentes, pero ahora incrementadas apetencias territoriales brasileñas. El trazado de los nuevos límites provinciales reavivó la vieja disputa con Corrientes, que reclamaba su soberanía sobre la totalidad del territorio misionero. En 1874 se producirá un hecho que cambiará el perfil productivo de la provincia. Un grupo de buscadores de yerbatales, conocidos en la zona como descubierteros, toman contacto en la región de San Pedro con Bonifacio Maidana, un cautivo devenido en cacique, y firma el llamado Pacto de la Selva, por el cual, a cambio de la provisión de ropas y alimentos, se les franquea el paso para establecerse y explotar comercialmente la yerba mate. Tiempo después de la firma del convenio, se pierde el rastro de Maidana y su gente. El Pacto de la Selva consistió en convencer a los aborígenes para que dejaran pasar a las comitivas yerbateras. Pero quizás Maidana en ese momento no sabía, no era consciente que estaba entregando a todo su grupo a una especie de esclavitud, no de proletarización, porque lo que no había era salario, digamos, y para que haya proletarios tiene que haber salario, sino a una semi-esclavitud que empieza en esa gesta que ha hecho famoso a Misiones y a toda la región como una región de gran explotación del trabajo humano. El Alto Paraná tenía yerbales naturales inmensos, digamos, aunque por descubrir, y las comitivas partían con la idea de descubrir. Cuando se descubría un yerbal, generalmente se daba cuenta, digamos, al gobierno de la provincia de Corrientes y este autorizaba nuevas explotaciones. Estos árboles llegaban a 18 metros, 20 metros y en la zona de campo, digamos, esos yerbales tenían una dimensión de 4 o 5 metros. Como estos yerbales fueron los que más rápido se agotaron, entonces constantemente esto hacía que se tuviera que partir en búsqueda de nuevos yerbales, explotar, cortar la mayor cantidad posible y nuevamente volver. Eso era conocido como la zafra yerbatera y eso fue básicamente el modo de ocupación que predominó entre 1811 y 1965. Por un lado tenemos este frente extractivo que irrumpe en la provincia y que va penetrando y ocupando algunas zonas, aunque sea en forma transitoria, pero que va dejando sus huellas
en los puertos rudimentarios, en algunos servicios que empiezan a aparecer y sobre todo en el surgimiento de la ciudad de Posadas como un centro neurálgico que se convirtió para toda la región en un centro de servicios donde se va a sentar el primer poder político y el primer poder de la estructura social provincial. ¿Qué pasó con este punto que es Trinchera de San José? Porque hasta este momento había sido más bien un fortín que los paraguayos lo utilizaban para el resguardo del comercio y con ellos llegan un grupo de comerciantes que podemos clasificarlos en dos grandes grupos, digo. Los vivanderos y los proveedores. ¿Quiénes eran estos vivanderos? Los vivanderos eran grupos de comerciantes que llegaban a cuenta propia, digamos, para proveer a las tropas de un montón de mercaderías consideradas aleatorias a las tropas, ¿sí? Pero no esenciales. En 1877, un año después de la sanción de la Ley Avellaneda, el Estado Nacional presiona a la provincia de Corrientes para que lleve adelante la fundación de colonias agrícolas en las Altas Misiones. Esa colonización agrícola se hizo con lo que en ese momento existía de población en ese momento, que eran un cierto número, digamos, de pobladores criollos, pero una gran cantidad de colonizadores de origen europeo, digamos, o lo que se conoció como la inmigración espontánea, que habían llegado del sur de Brasil, del frente de colonización alemana que se venía dando en Río Grande do Sul, y que se adentraron en territorio, al interior, digamos, y cruzaron hasta llegar al territorio de lo que hoy es Misiones. De 1870 a 1897 es una migración espontánea totalmente, tanto a Posadas como los que vienen de Brasil, como los que vienen de Paraguay después de la guerra, totalmente, los que vienen de Corrientes, totalmente espontánea, por propia decisión, ¿no es cierto? Pero ese periodo fue muy sustancioso porque sirvió para que la colonización en Misiones se difundiera en Brasil, donde consideraban que este era el país de la leche, que era la tierra prometida, que los inmigrantes eran apoyados por el Estado, mientras que en Brasil estaban sufriendo toda clase de penurias. Para fines de la década de 1870, el Estado Nacional, en manos de la burguesía terrateniente, lanzó una agresiva política de ocupación de lo que llamaba espacios vacíos o desiertos, para incorporarlos a su modelo económico y social. Proyectaba para Misiones un perfil productivo basado en el trabajo semi-esclavo de su gente y de poblaciones recientemente sometidas, como las del sur argentino, para llevar adelante la explotación de sus recursos naturales, particularmente la yerba mate y la madera. Esta estrategia del Estado Nacional, coincidente con los intereses particulares asentados o por asentarse en la región, serán un firme impulso para lograr la ley que convierta a Misiones en un territorio nacional. Nyande suete